Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Que les suban el volumen, dice. Nuestros ingenieros de sonido. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Eh, Son 8 años de convivir, son 8 años de compartir. Eh, es un largo recorrido con Dios y todos se han ido conectando en algún momento. Yo creo que durante este camino que hemos recorrido juntos, hemos podido ver la mano de Dios. Hemos podido ver cómo el Señor ha provisto en todo momento. Han habido muchos momentos en los que no ha habido absolutamente nada, que las cuentas han estado vacías y el Señor lo ha hecho posible. Una y otra vez. Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y porque esto es un proyecto de Dios, no es un proyecto de los hombres. Porque aquí, si de algo hablamos, es de exaltar al único Dios, de exaltar al Señor, a nadie más. Esto se trata de Cristo, esto se trata de seguir a alguien que nos guía en todo momento y que siempre es el centro de todo lo que hacemos. Así que yo le doy gracias a Dios porque mi vida ha cambiado bastante desde que esto comenzó, desde que tuve la oportunidad de unirme, y le doy gracias a Dios por Viña Este y todo lo que he recibido a través de esta iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí el sábado pasado? El sábado pasado nos estuvieron compartiendo de la importancia de los frutos. Y el día que vi el título yo dije, híjole, vamos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Y solo me queda una semana. Así que entonces ahí le mandé un mensajito a Ronald y yo le digo, ¿de qué vas a hablar? Porque parece que vamos a hablar de lo mismo, pero no, al final no. Ronald me pasó ahí unas cositas de las que iba a hablar y finalmente, ¿verdad? Dos puntos muy importantes. Uno era ver los frutos, cómo distinguir los frutos de Dios en otras personas. Más que criticar, es cómo ver los frutos, ¿verdad? Que Dios ha puesto en otra persona. Cómo identificar si son buenos o son falsos, ¿verdad? Y el segundo punto hablaba de nosotros, de la importancia de nosotros como cristianos dar buenos frutos. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque cuando hablamos de frutos también nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo hago para dar frutos? ¿Qué hace Dios o qué dice la Biblia que Dios hace conmigo para que yo pueda dar frutos? ¿Verdad? Entonces, una cosa que yo quería decirles es, ¿cómo llegamos nosotros a Cristo? Bueno, llegamos dañados y desgastados por la culpa que hemos arrastrado. Así llegamos muchos de nosotros. Nosotros llegamos destruidos por cómo nos ha tratado la vida. Tal vez hemos pasado por situaciones y circunstancias muy difíciles y llegamos destruidos. Algunos otros llegamos rechazados por el mundo, por la familia, por la gente. Otros llegamos abatidos por las deudas. En el afán de sacar adelante a nuestras familias, nos endeudamos con tal de darles lo mejor y cometemos errores en el camino, y así llegamos a Cristo. Y entonces nos cuesta dar frutos. Pero lo que sucede es que Pablo decía lo siguiente. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos somos pecadores y así llegamos a Cristo. Entonces el pecado no puede dar fruto, ¿verdad? Entonces la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y entonces lo que sucede es que poco a poco, antes de conocer a Cristo, ese pecado nos va robando la libertad, la salud y la vida. Eso nos va desgastando. Y la otra cosa es que el precio de la desobediencia es sufrimiento, sin ninguna duda, ¿verdad? Y por último, yo quiero decirle que la vida sin Cristo es perdición. Así llegamos a Cristo, pero cuando conocemos a Cristo dice que nosotros somos nuevas criaturas, y lo que es nuevo es el espíritu, pero el estuche sigue siendo el mismo, ¿verdad? El cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces, comenzamos un proceso de rehabilitación para sanar nuestra mente,
nuestro cuerpo y nuestro corazón. Con Cristo, que nos permita vivir en libertad una nueva vida en Cristo sin seguir siendo esclavos del pecado. Así empieza nuestra rehabilitación. Con Cristo. Lucas 13, del 6 al 9 dice lo siguiente: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante da fruto, de lo contrario, córtela. Primera cosa, era época de dar fruto. Por eso buscaron fruto en la higuera. Era momento de dar fruto. Es como cuando nosotros decimos yo soy cristiano. ¿Y qué es lo primero que la gente dice? Yo quiero ver si es cierto, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz no se puede ocultar, ¿verdad? Entonces, era época de dar frutos y no tenía. Entonces, lo que sí sucede es que la planta o la higuera aparentaba tener fruto, pero no tenía. Y muchas veces nosotros hemos estado en esa circunstancia. Hemos sido cristianos que aparentamos dar fruto, pero no los estamos dando. Lo que sí es cierto es que nuestra vida en Cristo, sin importar cómo lleguemos, vamos a pasar por un proceso de poda y abono, tal cual lo dice la palabra. Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque vamos a echar raíces nuevas, vamos a crecer y vamos a dar fruto. Porque Dios nos ha llamado a dar fruto, no a ser como esa higuera. Porque la palabra dice, córtala si no da fruto. Entonces Cristo nos prepara para dar fruto. Juan 15, del 1 al 2, dice lo siguiente, dice, yo soy la vid verdadera. Es Jesús hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Otra vez, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Eso es demasiado esperanzador. Demasiado bueno. Porque Dios está diciendo, si ustedes están unidos a mí, no hay ninguna duda, van a dar fruto, van a producir, van a hacer luz, van a hacer sal, no hay ninguna duda, porque Dios está con nosotros. Y Dios no hace cosas ordinarias, Dios hace cosas extraordinarias y las hace a través de nosotros. Este pasaje no está hablando de plata. Todos quisiéramos tener hasta para repartir, pero no es así, ¿verdad? La Biblia no está hablando de plata. Y aquí quiero comentarle algo que nos pasó. Nosotros estuvimos en un retiro de hombres en Dota, un lugar ahí donde hace mucho frío. Fuimos al retiro y bueno, hasta la punta de esa montaña, ya no había nada, era la pura cima de la montaña. Y en un paseo que nos dio ahí el dueño del lugar, nos explicó que el café, usted sabe que en Dota se produce café, ¿verdad? Entonces él empezó a explicarnos acerca del café. Voy a tratar de relatar algo de lo que logré captar, porque yo no soy ingeniero agrónomo ni nada de eso. Entonces él nos explicaba que el café se produce entre 800 y 1800 metros de altura. No puede estar abajo porque no sirve el café, ¿verdad? Entre 800 y 1800 metros de altura. Nosotros estábamos en esa montaña a 2200 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él tiene sembrado café en ese lugar. Entonces la primera pregunta, ¿verdad? Entre toda nuestra ignorancia es, ¿cómo se va a producir café
a 2.200 metros de altura si solo se debe producir entre 800 y 1.800? Y probamos el café, no nos estaban dando casaca como dicen en Guatemala, no, probamos el café, estaba muy bueno la verdad, y era de las primeras cosechas. Pero bueno, entonces lo que yo quería decirles es que en el recorrido que nos hicieron vimos las matas de café, no nos dieron cuento, ¿verdad? Vimos. Entonces él nos explicó, aquí estamos sembrando variedad de café, que creo que era la UCR con el que él se asoció, por decirlo de alguna manera, para saber cuál era la variedad que se podía producir a esa altura, ¿verdad? Y entonces tenía 2, si no me equivoco, 3 variedades, y bueno, él las estaba monitoreando, ¿verdad? Ya estaban las matas verdes y todas, pero él nos aclaró algo. La mata va a producir y ese producto no sirve, ¿verdad? Se cae el producto, se cae el cafecito, otro año más, vuelve a producir la mata y ese producto tampoco sirve. Pero él sigue cuidando la mata. Y la mata sigue botando hojas, y la mata sigue creciendo, y la mata sigue, ¿verdad? Produciendo, pero el producto no es bueno. Entonces él dice, el producto bueno empieza más o menos a partir del 5º año en adelante. Pero les voy a explicar algo, dijo él, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Porque primero aguantar 5 años sin producir nada empieza una complicación muy, ¿verdad? Difícil ahí de comprender. Y entonces él dice, el café que se puede producir a 2.200 metros de altura, cuando funcione y empiece a dar fruto, es un café selecto, de muy buena calidad, escasísimo en el mercado y que el cliente paga muchísimo por él. En otras palabras, es un café de mejor calidad y de un sabor distintivo. Es algo que si usted le echa azúcar, le cortan la cabeza, ¿verdad? O sea, es un buen café. Lo que le quiero decir con esto es que es una cosecha que tarda en darse, pero cuando da un excelente fruto, un excelente producto. Y muchos quisiéramos, como cristianos, convertirnos a Cristo y al siguiente día, la siguiente semana, bueno, ser prósperos, pacientes, generosos, pero no pasa así. No pasa así, porque esto no es magia, esto no es una película de ficción. Con Cristo es un proceso de transformación. Es un día a día. Y cada día el Señor le va enseñando a uno esas cositas que no le agradan y que nosotros tenemos que entregarle. Porque lo que sí es cierto es que en Cristo no podemos ser el mismo. No podemos ser el mismo. Yo no puedo ser el mismo esposo o esposa, el mismo papá, la misma mamá, el mismo amigo, la misma influencia en el trabajo desde el día en que yo conocí a Cristo. No podemos ser los mismos. Somos llamados a dar fruto. Porque el que está en Cristo y ha recibido a Cristo en su corazón tiene que dar fruto, porque la palabra dice que somos luz y la luz no se puede ocultar debajo de una mesa o donde quiera que esté. Prevalece ante las tinieblas y la sal no deja de darle sabor a la comida. Así que nosotros somos luz y somos sal. Nosotros fuimos llamados a dar fruto. Dios no nos llamó para estar en la banca, no. El Señor nos llamó para ser titulares. El Señor nos llamó para dar fruto. No para estar sentados, no para estar calentando la banca. El Señor nos llamó para jugar. Y en la viña todos juegan. Por eso hoy vamos a estar hablando de ese proceso de transformación. Porque no es así nada más, ay, me dijeron que tengo que dar fruto y sale uno ahí. No. Es un proceso de transformación a través de la poda para que podamos dar mucho fruto. Y este es el versículo principal. Primera de Pedro 5, 10, 11 nos dice cómo hace Dios esa poda. Y dice, Primera de Pedro 5, 10 al 11 dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables.
A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y estos 4 verbos es exactamente un proceso de poda. Restaurar, fortalecer, afirmar y establecer. Restaurar es podar y quitar las ramas secas que no dan fruto o las que dan poco fruto. Fortalecer es limpiar la mala hierba y todo lo que está alrededor de la planta porque la contamina. Afirmar es abonar la planta para darle los nutrientes que necesita para que sea más fuerte y pueda dar buen fruto. Y finalmente establecer es lo que no puede faltar ni en nuestra vida ni en una planta: agua. Porque el agua hace que las raíces crezcan y se fortalezcan. Y ese es el proceso de poda del que vamos a estar hablando hoy. Y la primera cosa es restaurar. Dios nos restaura podando las ramas secas o las que no dan buen fruto para moldear nuestro carácter. Es como llegamos, ¿verdad? Dios va a cambiar eso. Dios va a quitar y a remover esas ramas secas, esas hojitas que están secas, esas hojitas que no le agradan, que de alguna u otra manera no dejan que demos nuestro mejor potencial, que no demos buen fruto. ¿Y cuáles son esas ramas secas? Bueno, hay muchas en la Biblia, pero le voy a mencionar algunas. Proverbios, por ejemplo, Proverbios 6:7 menciona la arrogancia y la soberbia, entre otras cosas. Gálatas 5:19 al 21 dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras parecidas. Esas son ramas secas. ¿Y sabes qué va a hacer Dios cuando nosotros empezamos a caminar con Él? Como cuando el jardinero agarra la... Eso hace el Señor, porque no le agrada. El Espíritu Santo no puede convivir con esas cosas. Y no se preocupe, todos llegamos así, con un combo de esas. No llegamos con una, llegamos con un combo agrandado de esas. Entonces tenemos 2 opciones. Una es entregarlas. Creo que es la mejor. Una es entregarlas. Nosotros tenemos que reconocer que hay un momento en nuestra vida que nosotros no podemos con esas situaciones. No podemos con la inmoralidad sexual, no podemos con las drogas, no podemos con el problema o los problemas que traemos cuando conocemos a Cristo. Entonces tenemos que entregarlas. ¿Y cómo hacemos eso? Nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y a veces llegamos con miedo de decir cuál es nuestro pecado porque nos da más miedo. Uy, este se lo va a contar a saber ni a cuántos. Este le va a decir el problema que yo tengo a otros. Mire, cuando el pecado sale a la luz, pierde poder. No hay mejor cosa, no hay mejor antídoto contra el pecado que confesarlo. La palabra dice: confiésense unos a otros, porque ahí empieza la libertad, ahí empieza a perder poder. Ahí es cuando el Señor trae libertad a nuestra vida. Porque va a haber un momento de incomodidad, pero luego nos vamos a sentir libres. Se rompió algo, se desató algo. Nosotros tenemos que hacer eso. Dios nos va a dar la fortaleza. La segunda forma de hacerlo es, si nosotros no lo entregamos tarde o temprano,
Dios los va a sacar a la luz. Y va a doler un poco más, pero Dios los va a sacar a la luz, porque no le agradan, porque le incomodan convivir con cualquiera de esas cosas. El Espíritu Santo dice, yo no me llevo con eso, así que sale. Pero después que sale, vamos a ser libres. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos de arrepentimiento. Es entregárselo. Es decirle, Señor, yo no puedo. Vuelvo a caer, me vuelve a pasar, sigo viendo, sigo dándole clic, sigo haciendo tal cosa, sigo fumando, sigo diciendo cosas que no debo decir, sigo reaccionando con ira, algo me sigue pasando y no lo sé. ¿Qué es? Señor, te lo entrego. Haced frutos de arrepentimiento. Y va a doler porque no es un proceso fácil, porque Dios está cortando las ramas secas, Dios está podando, y eso duele. Cuando se corta la rama, eso duele, pero dice que la rama llora y eso mismo hace que el tronquito que quedó cicatrice. Así funciona la naturaleza. Y yo no sé si usted comparte eso conmigo, pero cuando nosotros lloramos, algo pasa dentro de nosotros que nos hace sentir después descansados, libres, humildes delante de Dios, porque reconocemos que le necesitamos. Entonces, a mayor potencial de la planta, más violenta puede ser la poda. A mayor potencial de la planta, más violenta puede ser la poda. Hebreos 12:11 dice, ciertamente, este versículo es súper importante. Hebreos 12:11 dice, ciertamente, o sea, no hay ninguna duda, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, en ningún lugar. Mire, a uno lo regaña la mamá, la esposa, el hermano, cualquiera que lo regaña a uno. Uno dice, no, sí me pueden decir lo que quieran. No, a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie. Verán, el momento de recibirla uno duele, ¿verdad? Pero dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y Dios al que ama, disciplina. Quizá Dios no te está castigando, te está podando. Dios no nos desecha, nos habilita para dar más fruto. Quita esas ramas secas porque eso nos está haciendo estorbo, eso nos sigue dañando, nos sigue contaminando y el Señor quiere quitarlo porque el labrador visualiza el potencial de la planta y la poda para prepararla para algo mejor. Lo que hace el señor del café, él limpia la planta de café sabiendo que todavía no va a producir buen fruto, pero la prepara. Y él sabe que en un momento determinado le va a dar un producto excelente. Y Dios nos prepara para darnos algo mejor. Dios nos prepara para darnos algo delicioso, que no es de este mundo, que es de su reino. Y en lugar de todas esas cosas que les leí anteriormente, Él nos da dominio propio, nos da amor, amor por Dios, amor por mí, amor por el prójimo, por mis enemigos. Él me da fe, bondad, paciencia, gozo, mansedumbre. Eso me da Dios. Y usted sabe qué siente uno cuando uno tiene esos frutos en su vida. No hay peor cosa que andar estresado, que andar preocupado, pero cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento se derrama en nuestros corazones, después de haber llorado, después de haber orado, después de habérselo entregado a Dios, usted siente que el Espíritu de Dios está dentro de usted y que nada supera eso. La segunda cosa tiene que ver con fortalecer
Y Dios nos fortalece removiendo la mala hierba de nuestro alrededor para que no afecte nuestro potencial. Porque la mala hierba eso es lo que hace. Afectarnos, contaminarnos. Y 1 Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, pilas, atentos. Oren en todo tiempo, dice la Biblia en otro versículo. Pero dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Esto es como cuando uno se le metieron a la casa. Se metieron una vez, pero la segunda vez ya tiene por lo menos un garrote uno a la mano, ¿verdad? O sea, aquí si se vuelve a meter, me lo bajo, ¿ah? ¿Ah? Por no decir otra cosa, pero eso pasa, cierto. Atentos, porque el enemigo anda viendo a quién se almuerza. Resístanlo. ¿Y cómo lo resistimos? Con fe. Con fe. Así nos hace fuertes el Señor. Pero a veces no alejamos esas cosas, esa mala hierba de nuestra vida. Nos cuesta alejar esa mala hierba de nuestra vida. Dime con quién andas y te diré quién eres, dicen, ¿verdad? Lo que no edifica, te destruye. Lo que no te fortalece, te debilita. No hay un punto medio, así de sencillo. Y muchas veces hay relaciones que nos causan eso. Pero Dios quiere limpiar esa mala hierba. Dios quiere barrer ahí alrededor de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para quitar esa mala hierba, esa cizaña. ¿Y qué cosas me quiere quitar el Señor? No sé, quizás esa relación tóxica. A veces llegamos a Cristo, pero nuestro mejor amigo de 10 palabras dice 11 malas. ¿Me entiende? O sea, entonces a veces es hasta complicado es entenderle, hay que ponerle más atención para, ¿verdad? Para ir interpretando qué quiso decir en el lenguaje normal y común de las personas, porque las palabras obscenas fluyen. Quizá Dios quiere quitarte esa relación tóxica, porque te contamina. Quizá no estás preparado, no tienes el nivel de madurez para manejarlo, porque puede ser que sí, y que tú vas a hacer influencia de esa persona, pero si no es así, hay que quitar esa mala hierba, ¿verdad? No le estoy diciendo que hay que matar a la persona, ¿verdad? No, tranquilos, ¿verdad? No se trata tampoco la violencia, porque Dios dice que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos puede quitar el Señor que representa esa mala hierba? Eso que nos ocupa en exceso. No voy a la iglesia porque tengo mucho que hacer. Tengo mucho trabajo. Hago tantas cosas que lo que menos tengo es tiempo para agregar a Dios en medio de mi ajetreada agenda, cuando todo lo que hago viene de Él. Interesante, ¿verdad? Dios quiere quitar eso. O el consumo de medios negativos. Pasamos tanto tiempo en las redes sociales, en el internet. Ahora todos estamos en una época de la tecnología. Todo el mundo usa tecnología y eso nos está consumiendo tiempo de calidad personal y con las personas que están a nuestro alrededor. En otras palabras, Dios quiere quitar todo lo que trae plaga a nuestra vida y que nos contamina. Y tenemos que estar atentos para reconocerlo, identificarlo y entregárselo al Señor. Porque esa mala hierba, si no se remueve, nos resulta infectando. Y si nos infecta, también va a infectar nuestros frutos. Cuando sentimos, en el ejemplo que le di,
se nos están saliendo una de esas 11 malas palabras que nos dijeron. Y después se nos salen 2. Y después las repetimos. Entonces ya nos contaminó. Tenemos que estar atentos porque el diablo es sutil, sutil. Y eso nos va consumiendo poco a poco. Mire, si hasta en la adoración, en la charla o cuando usted viene a la iglesia, no puede dejar de usar el celular dándole likes a otros, luego no nos quejemos de los frutos. Luego no nos quejemos que no tenemos paz. Luego no nos quejemos que no tenemos gozo. Luego no nos quejemos que no tenemos dominio propio. Porque no tenemos tiempo para Dios. No nos quejemos de los frutos, porque Dios no quiere un like tuyo. Dios no quiere un like tuyo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu tiempo. Dios quiere tu adoración, dice la Biblia. Dios ama cuando levantas las manos. Dios ama cuando nos quebrantamos. Dios ama cuando apartas tiempo y se lo das a Él. Yo no vine aquí a decirte que tenés que doblar rodillas, levantar tus manos, llorar, gritar, tirarte al suelo. Eso depende de cada uno. Es tu decisión cómo adoras a Dios. Pero tus frutos dependen directamente de eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú y yo no tenemos tiempo para atender a Dios, después no le podemos pedir a Dios que nos atienda cuando pedimos auxilio. Y esto me lleva al ejemplo de las palmeras. Mire, las palmeras es un árbol muy especial. El Salmo 92, 12 al 15. Nos dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. ¿Dónde crecen las palmeras? En la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. O sea, en la presencia de Dios. Aún en su vejez, dice. No dejan, aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Y entonces una de las características de las palmeras, no sé si usted ha visto la televisión, pero por ejemplo en Miami hay mucho tornado, mucho huracán y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Usted ha visto una palmera cuando eso está pasando? Dice que la palmera dura más o menos entre 6 y 10 años para echar raíces. No para dar cocos, para echar raíces. O sea, dura toda la vida echando raíces. Toda la vida echando raíces. Y son delgaditas. ¿Usted ha visto las raíces de las palmeras? Y echa, y echa, y echa, y echa. Puede llegar hasta 20 metros de profundidad. Dice que para cuando encuentra, creo que se dice así, suelo hídrico. Es decir, hasta que encuentra agua. Entonces ahí para, ¿verdad? ¿Y usted ha visto qué pasa cuando hay huracán? Y la palmera se acuesta, se puede acostar entre 40 y 50 grados, sin quebrarse. Usted ha visto, el huracán está y la palmera está así, y se le caen las hojas y ya los cocos se le cayeron y todo. Pero cuesta que la derribe las condiciones climáticas extremas. ¿Sabe por qué? Por las raíces que tiene, por el fundamento, por dónde está anclada. Por eso tiene la capacidad de resistir huracanes y malas condiciones. Y nosotros debemos de crecer como las palmeras. Nuestro fundamento está en la verdad de Cristo, en su palabra. Y entonces cualquier cosa puede pasar arriba, ¿verdad? En nuestro ambiente, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, donde quiera que nos relacionemos. Pero si estamos fundados, si estamos anclados a Cristo, Él se va a encargar de nosotros. Y la otra cosa importante de esto es que los frutos
no llegan de la noche a la mañana. Es un proceso. No siembro hoy y mañana ya salió. No, no es así la cosa. No funciona así. Entonces nuestra fuerza está en obediencia y en fe. No podemos separar esas cosas. Nuestra fuerza o la forma en la que Dios nos fortalece es a través de la obediencia y de la fe. Y aquí es muy importante decirle lo siguiente: ¿cómo obedezco si no sé las instrucciones? Yo puedo decir que obedezco a Cristo, pero si nunca leo la Biblia, ¿qué obedezco? ¿Me entiendes? O sea, si no sé las instrucciones, ¿cómo obedezco? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Entonces, para ser obediente, debo de conocer su palabra. Debo de ponerla en práctica, porque cuando la leemos y la hacemos, empieza a transformar nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo es eso que si yo amo a mi enemigo, el Señor va a hacer algo ahí? Qué rara esa onda, pero lo voy a hacer. No lo entiendo, pero lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué no entendemos? Porque no son cosas de este mundo, son cosas de su reino, son sobrenaturales. Por eso nos pide obediencia y fe. Bueno, la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, ni cualquier podcast, ni cualquier chisme. Viene por el oír la palabra de Dios, la palabra que da vida, la palabra que es verdad. Nos acercamos a Cristo en fe, dice la palabra, porque solo Él tiene palabras de vida eterna, no son de este mundo. Así es como viene la fe. Nadie me la puede transferir. Viene a través de yo descubrirla, de yo exponerme a la verdad de Cristo. Entonces, para crecer, mire, y esta es una exhortación. Aquí hay celebración, hay discipulados, hay grupos de hombres, de mujeres. Pronto, primero Dios, habrá de matrimonios, hay de sanidad y liberación, hay consejerías. Si usted quiere una cita pastoral, también se la dan. Entonces, si usted no está aprovechando los recursos para dar fruto, es una decisión individual. Pero si usted quiere dar mejores frutos, acérquese, aprenda, instrúyase, porque así va a saber cómo su fe puede crecer y cómo usted puede ser obediente a Cristo. Porque quizá Dios no está preparando tu bendición, nos está preparando a nosotros. La bendición está lista. Si usted lee las promesas de Dios, no dice, se va a cumplir si haces tal cosa, ¿verdad? La promesa está hecha. Lo que yo tengo que hacer es moldearme y hacer lo que Dios necesita que yo haga para recibirla, para agarrarla, para extender las manos, para accesar su reino y tomar esos recursos del reino de Dios. Entonces Dios no está preparando tu bendición, te está preparando a ti. La tercera cosa dice, es afirmar. Dios nos afirma recordándonos quién es Él y cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque mire, podemos ser cristianos, pero en el caminar con el Señor muchas veces cometemos errores, muchos errores. Pero algunas veces sucede que cuando nos equivocamos, nos autosaboteamos. Y entonces empezamos, ¿cómo hice eso? ¿Cómo se me salió eso? ¿Cómo pude faltarle el respeto así? ¿Cómo pude oprimir o tratar mal a esta persona? Y entonces empezamos, ¿verdad? ¿Cómo le pude decir a mi hijo tal y tal cosa en medio de la ira, del enojo? Y se me salió y le dije algo que no tenía que decirle. Y entonces empezamos a inundarnos de pensamientos tóxicos, de pensamientos negativos. Y entonces nos autosaboteamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Es que las emociones nos controlan. Y entonces nos enojamos tanto, nos dejamos controlar tanto por la ira, que después siento que no merezco. Después no me siento digno delante de Dios para pedirle algo. Después me cuesta orar, me cuesta hincarme, me cuesta llorar, me cuesta adorar, porque me siento que no merezco, me siento que no soy hijo, me siento indigno. Y eso nos pasa muy seguido. Pero Dios a través de este proceso de poda nos quiere afirmar, porque hay verdades que no van a variar, que nos ayudan a regresar a casa, que nos ayuda a regresar al corazón de Dios, que nos acercan.
al Padre. Y la primera de ellas es, yo le voy a mencionar solo 3 cosas, 4 cosas, pero la Biblia está llena de muchas. La primera es que no porque yo me porté mal, Dios va a dejar de proveer. Él sigue siendo Jehová Jireh. Él sigue siendo proveedor. Haga o no haga algo. Si a Él le place darme, Él sigue siendo Jehová Jireh. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo puedo cometer un pecado, pero lo que tengo que hacer es arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Pero no por eso Dios no me va a proveer. Si yo tengo un corazón humilde, Él sigue siendo quien Él dijo que es. Él sigue siendo Jehová Jireh. Y ese es el abono. Ese es el abono que el Señor echa alrededor nuestro. Esto no te puede faltar, esto te va a nutrir. No puedes olvidar de dónde viene tu provisión, no puedes olvidar de dónde viene todo lo que te llega a las manos y que va a prosperar. Ese es el abono que Dios nos echa. Él es y seguirá siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. La segunda cosa es que somos dignos, no porque lo merezcamos, sino porque Jesús pagó el precio en esa cruz del Calvario. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor. ¿Sabe qué significa humíllense delante del Señor? Sean humildes. Y sean humildes significa reconozcan quién es Él. Reconozcan quién es su Señor. Reconozcan quién es su Salvador. Reconozcan quién es Cristo. Reconozcan el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Y Él los exaltará, dice. No somos dignos porque merezcamos, no somos indignos o porque nos equivocamos. Somos dignos porque Cristo pagó el precio en esa cruz. Pero muchas veces pensamos diferente. Y a veces el Señor ya te ha cambiado, pero nos da vergüenza decir, ¿qué fue lo que Dios nos cambió? Nos da vergüenza dar testimonio de lo que Dios hizo. ¿Cómo le digo a otras personas que durante 10 años estuve sometido y sintiéndome sucio por la pornografía? Y el enemigo empieza ahí a hacernos sentir mal, ¿verdad? Pero mire, a Jesús lo trataron mal, lo humillaron, lo arrastraron, lo apalearon por todos lados. Y cuando Él resucitó, Él fue al encuentro con los discípulos. Y al que no creía, le dijo, ven, toca. Ven, le dijo, toca. El Señor estaba testificando de lo que el Espíritu Santo acababa de hacer, que era resucitarlo de la misma muerte. Toca. Y así debemos hacer nosotros con nuestro testimonio. Porque es más poderoso lo que Cristo hizo por gracia que el error que yo pude haber cometido, que el pecado que yo pude haber cometido. Porque Dios usa lo inmundo, lo indigno, para que vean cómo he sido transformado por gracia para dar fruto. Por eso no me da vergüenza decir de dónde me sacó Dios, lo que Dios hizo en mi vida, cómo Dios me ha cambiado, porque los frutos son palpables, son tangibles, se ven, se disfrutan. No me da vergüenza decir de dónde me sacó Dios, porque lo que hoy tengo es más grande, es más fuerte, es más hermoso, es más pleno. Que no te dé vergüenza decirle a otros
lo que Dios ha cambiado por gracia en tu vida, porque vas a dar mucho más fruto. La otra cosa que nos afirma es que somos amados. No hay duda en eso. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy amado porque Cristo me diseñó. No soy un accidente, no soy rechazado. Cualquiera me puede ofender, pero yo soy amado. Me pueden rechazar, pero yo sigo siendo amado. Nadie va a cambiar lo que Cristo hizo por mí. Nadie va a cambiar lo que el único que se entregó, que entregó su vida por mí, por amor, nadie lo va a cambiar. Yo sigo siendo amado. Él me sigue amando. Él no me va a dejar de amar dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de mis circunstancias. No. Dice la Biblia que nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Nada. Ninguna cosa creada, ni lo que viene, ni nada, absolutamente nada me puede separar del amor de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar afirmados en que nosotros somos amados por Dios. Aun cuando fallamos, porque si nada nos puede separar del amor de Dios, nada me puede hacer diferente a que yo sea amado por Cristo. Nada puede quebrar eso, nada puede romper eso. Y la cuarta cosa es que yo sigo siendo hijo. Y esa es la más importante. Hijo de Dios. Y si hijo, coheredero junto con Cristo, dice la palabra. Pero muchas veces nos sentimos inmerecedores, indignos por los pecados o los errores que podemos cometer. Pero yo soy hijo, y si le fallo al Señor, yo regreso a casa y le pido perdón a Dios. Yo me arrepiento y le digo: Señor, te necesito, perdóname, ayúdame. Y le pido fuerzas a Dios para no volverlo a hacer. Pero aquí está la clave de sentirnos hijos. ¿Sabe cuál es la clave de un hijo? Es que un hijo tiene acceso a la casa de papá. ¿Verdad? No es un hijo que anda perdido por ahí, no. Nosotros somos hijos del Rey. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos acceso a la casa de papá. Dice la palabra: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, acérquense. Porque ahí encontrarán misericordia y favor para el oportuno socorro. Acérquense confiadamente. Yo soy hijo y yo tengo acceso a la casa de Dios. Y eso me da acceso a los recursos que hay en esa casa, a los recursos que hay en el reino de Dios. Eso me da acceso a que lo que sucede en el reino de los cielos son recursos que están a mi alcance como hijo de Dios. No importa si nos despreciaron, porque a Jesús lo despreciaron, lo insultaron y se burlaron de él. Pero él no dejó de ser hijo. Él no dejó de ser hijo. Y la palabra dice que fue exaltado a lo sumo, porque el que se humilla será exaltado, dice la palabra. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre. No dejamos de ser hijos por lo que otros nos digan. No dejamos de ser hijos por los insultos de otros, por las humillaciones de otros. No dejamos de ser hijos por lo que otros piensen o digan o hayan hecho de nosotros. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y nosotros somos hijos de Dios. Y termino con el cuarto punto, que es que Dios nos establece. ¿Y cómo Dios nos establece? Dios nos establece en lugares donde podamos cumplir nuestro propósito para impactar a las personas a nuestro alrededor.
Para echar raíces, crecer y dar fruto, se necesita agua. Igual que el cuerpo. Yo no sé si usted sabe, pero el cuerpo tiene más agua que cualquier otra cosa. Creo que el 70%, si no me equivoco, 65-70% de nuestro estuche, de nuestro cuerpo, es agua. Curiosamente, ¿verdad? Y una planta sin agua no crece, no sirve, no tiene vida. Pero yo te quiero decir algo, aunque vengan fuertes vientos, aunque boten mis hojas y aunque boten los frutos que hoy tengo, mis raíces están ancladas a la verdad, ancladas a la palabra de Cristo, que me voy a volver a levantar. Te vas a volver a levantar. Vas a resurgir otra vez de la nada si le crees a Dios. Si tus fundamentos están en Cristo, vas a volver a resurgir, porque Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Dios nos establece echando raíces en una relación cercana con Él. En una relación cercana con Él. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Pase lo que pase, dependemos de Él. Dios nos diseñó para depender de Él como Padre. Cuando Él dice: yo soy Jehová Jireh, tu proveedor, es porque nosotros dependemos de Él. Es porque en el camino vamos a necesitar de Él. Así fuimos diseñados, para tener esa relación cercana padre e hijo. Por eso la importancia de hablar con Él. Por eso la importancia de pasar tiempo con papá, porque así lo voy a conocer mejor. Así voy a saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Así voy a saber cómo acercarme confiadamente, cómo entrar en esa habitación y hablar con Él. Porque es ahí donde va a nacer mi confianza firme en Cristo. Eso es lo que nos va a establecer en Cristo. Y el Salmo 1:3 dice: es como el que confía en Dios, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Como un árbol plantado junto a un río. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, porque algunas veces pasamos por procesos de aflicción, de desesperación, procesos que nosotros sentimos que son insostenibles. A veces pasamos por situaciones que nos derriban completamente, que nos tiran al suelo, que nos botan, que nos sobrepasan, que nos inundan de preocupación. Pero Proverbios dice: 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se levantará. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se va a levantar. Así que si caíste en bancarrota, Dios te va a levantar. ¿Sabe qué significa establecer? Establecer significa entender que Jesús es suficiente. Así nos establece el Señor en la relación con Él, para que comprendamos que Él es suficiente. Entonces me levantaré y volveré a dar fruto, porque mis raíces están ancladas en Cristo. David tenía su confianza en Dios cuando estaba en un potrero, en un monte, cuidando ovejitas. Pero Dios lo estableció en un palacio como rey, en una posesión y en un lugar donde podía ser luz y sal a todo el pueblo de Israel.
bendecir a todo el pueblo de Israel. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede trasladar a un pastor del monte al palacio. Pero David era el que decía: mi confianza está en ti, tú eres mi roca fuerte, tú me sostienes, tú me guías, tú me libras de los osos, de los leones, de Goliat, de cualquier circunstancia. Su confianza estaba en Cristo, porque si permanecemos en Cristo vamos a dar mucho fruto, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que hoy yo quiero terminar esto diciéndote que el fruto es el resultado de la obediencia a Dios, a la palabra de Dios y a las indicaciones o las instrucciones del Espíritu Santo. Porque los dones hablan de quién es mi Dios. Los dones hablan de quién es mi Dios, pero los frutos hablan del cristiano en el que yo me he convertido. Los dones hablan de quién es Dios y los frutos hablan del cristiano en el que yo me he convertido. ¿Dónde están nuestros frutos? Sigue nutriéndote, sigue nutriendo tu vida de la palabra de Dios, sigue obedeciendo, persevera hasta dar buenos frutos. No te desanimes por lo que te está pasando, no te desanimes si el Señor está podando, si el Señor está limpiando la mala hierba, si está cortando las ramas secas. Porque tenemos que ser como ese café de las alturas de Dothan. No importa si estás en el 3er año, no importa si estás en el 4º año y el fruto todavía no es el que se espera, pero vas a dar un excelente fruto, vas a dar un buen fruto, porque estás agarrado del agua de vida que es Cristo Jesús. Porque nuestras raíces están ancladas en la palabra del Señor y su palabra no va a pasar, se va a cumplir. Tus mejores frutos están por venir. Yo quiero preguntarte, ¿en qué etapa de la poda está tu vida? Si tú crees que hay ramas secas que el Señor necesita cortar, queremos orar por ti. Este es el momento. Si hay hojas secas que tenemos que dejar caer para dar buen fruto, hoy es el día. Más adelante queremos orar por ti. Queremos orar por esas ramas secas, por eso que contamina. Si hay mala hierba en tu vida, si hay relaciones que crees que te están contaminando, si hay cosas a tu alrededor que sientes que te siguen contaminando, entrégaselas al Señor. Si no has podido entregárselas, si no has podido deshacerte de ellas, este es el día. Y dile: Señor, yo quiero que quites la mala hierba de mi vida. Quiero que quites la cizaña, quiero que quites eso que me contamina. Si tú sientes que lo que necesitas es agua para echar raíces, hoy es el día. Cristo es el agua de vida. Y dice que cuando Él nos da agua, cuando Él nos da de beber, nunca más volveremos a tener sed. ¿En qué etapa de la poda está tu vida? Queremos orar por ti. Cerremos nuestros ojos, vamos a adorar a Dios y le vamos a entregar nuestro corazón, nuestra vida. Señor, queremos entregarte esta noche toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma y mente, Señor. Te pedimos que nos recuerdes, te pedimos que nos reveles cuáles son esas ramas secas, Señor. ¿Cuáles son esas hojas secas que están restando mi potencial para dar fruto? Señor, te pedimos que arranques aquellas cosas que no me están dejando ser luz y sal donde quiera que yo vaya.
Te pedimos, Señor, que quites toda vergüenza, toda arrogancia, todo orgullo, toda soberbia. Señor, arráncala, límpiame. Nútreme de tu palabra, nútreme de tu verdad. Queremos echar raíces en ti, Señor. Queremos confiar, queremos creer, queremos obedecerte. Y hoy es el día, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis hijos. Poda, Señor, porque voy a dar buen fruto en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. Levante su mano ahí donde